¿Alguna vez has sentido un escalofrío repentino, de esos que te recorren todo el cuerpo sin explicación? ¿Alguna vez has tenido ese impulso extraño, casi involuntario, de girar la cara y, por una fracción de segundo, evitar lo peor? ¿Y si te dijera que este simple gesto, esta mirada aparentemente al azar, podría haber sido una señal de un ángel? Una advertencia silenciosa, casi imperceptible, pero lo suficientemente poderosa como para salvarte la vida. Quizás nunca te hayas parado a pensarlo, pero muchos informes en todo el mundo hablan precisamente de esto. Intervenciones invisibles, discretas, pero absolutamente decisivas. Momentos en los que algo o alguien parece actuar fuera de la lógica, desviándonos de un peligro inminente. Ángeles que aparecen misteriosamente, no con alas ni destellos de luz, sino a través de sensaciones, intuiciones, pequeños cambios de dirección, un ligero retraso, un ruido inesperado, una mirada que te hace ver lo que no habrías visto por ti mismo. Y esto no es ficción ni superstición, son experiencias reales e intensas que desafían cualquier explicación común. Personas se salvaron por segundos, por centímetros, por instantes, vidas que avanzaron gracias a la intervención de un ángel, justo en el momento en que se acercaba el peligro. Lo que estás a punto de descubrir ahora podría sorprenderte y quizás incluso recordarte algo que has experimentado, pero que nunca has comprendido del todo. ¿Has experimentado esto alguna vez? Un momento en el que todo parecía normal, pero de repente algo cambió y sin saber por qué evitaste una tragedia. Si es así, quizás esta sea la confirmación que necesitabas. Y si aún no has experimentado algo así, quédate conmigo hasta el final, porque comprender cómo se manifiestan estas señales angelicales puede ser la clave para reconocer cuándo lo invisible intenta protegerte. Los ángeles no siempre hablan con palabras, se comunican mediante señales sutiles, como el latido del corazón, una sensación de urgencia, un sonido inesperado o ese fuerte instinto de cambiar de dirección. Estas intervenciones respetan nuestro libre albedrío, pero surgen cuando el peligro es real y se necesita protección divina. Y la historia que exploraremos hoy es precisamente eso. Un caso escalofriante donde una simple mirada a un lado marcó la diferencia. Un gesto guiado por algo más grande. Alguien que estaba allí, incluso sin ser visto, cumpliendo una misión, salvar una vida. Pero antes de contarles lo que realmente pasó, quiero haceros una sincera invitación. Si este tema te ha tocado el corazón, si has experimentado algo inexplicable, o simplemente sientes que hay más en el cielo y la tierra de lo que se ve a simple vista, comparte tu experiencia en los comentarios. A veces, un simple comentario puede despertar la fe en alguien que necesita una señal. Puede parecer insignificante, pero tu historia podría ser la confirmación que alguien más busca ahora mismo. Y si este tema te resuena, te conmueve o te hace reflexionar, no olvides darle me gusta a este video. Este simple gesto es como una forma de decir, sí, esto importa, hay que hablar de ello. Y créeme, eso es lo que permite que este canal siga ofreciendo más contenido con propósito, alma y una verdadera conexión espiritual. Por cierto, si es tu primera vez aquí, o si llevas tiempo siguiéndonos, pero aún no te has suscrito, aprovecha para formar parte de esta comunidad, porque aquí, cada video es una nueva oportunidad para recordar que lo invisible está presente, que lo espiritual es real y que los ángeles siguen guiándonos, incluso en silencio. Su presencia, su apoyo, su compromiso, todo esto es lo que mantiene viva esta misión de difundir luz, fe y esperanza en medio de tantas distracciones en el mundo. Así que comenten, den me gusta y suscríbanse. Y acompáñenme, porque la historia que les voy a contar es escalofriante. Hoy, la historia que quiero contarles no es solo una hermosa historia de fe. Es un vívido recordatorio de cómo lo invisible, cuando actúa, deja profundas huellas, incluso cuando no comprendemos del todo lo que acaba de suceder. Imagina la escena, vas caminando por la calle, distraído por tus pensamientos cuando algo te detiene. No fue un ruido, no fue alguien que te llamara, fue solo un impulso interno, casi silencioso, pero tan fuerte que sientes la reacción de tu cuerpo. Y entonces, justo en ese instante en que giras la cabeza,
Un coche pasa a toda velocidad por donde deberías haber estado, y lo único que puedes pensar después es, ¿qué fue lo que me salvó? Este tipo de experiencia, aunque aparentemente poco común, ocurre con más frecuencia de lo que creemos. Y no se trata de coincidencia. Hay algo mayor operando tras bambalinas en nuestra existencia, una fuerza que actúa con sabiduría y precisión sincronizada, una inteligencia invisible que se mueve entre el caos y el orden. Y ahí es donde entran los ángeles, estos mensajeros espirituales que a menudo cambian el rumbo de una vida con un simple toque de intuición, un destello de atención, una sensación inexplicable. El gran problema es que estas intervenciones no siempre van acompañadas de luces brillantes ni voces audibles. A veces la señal es tan sutil como un cambio en el viento, un escalofrío repentino, una palabra de alguien desconocido o esa persistente sensación de que algo anda mal. Es en este punto que muchos dudan, racionalizan y desestiman, pero quienes lo han experimentado lo saben. Saben que no fue una coincidencia, que había una presencia allí, una intención detrás de lo inesperado. Por lo tanto, comprender el misterio de los ángeles que salvan vidas no se trata solo de ahondar en historias conmovedoras. Se trata también de ampliar nuestra percepción, refinar nuestra sensibilidad espiritual y reconocer que no todo puede, ni debe, explicarse lógicamente. A veces, la verdad se esconde entre las líneas de lo que llamamos vida normal, y es cuando observamos estas líneas con atención que empezamos a darnos cuenta de cuántas veces hemos sido guiados, protegidos y desviados de algo que no estaba destinado a nosotros. Muchas personas llevan experiencias como esta en silencio, momentos de liberación grabados en su memoria, pero nunca comprendidos del todo. Otros sienten algo que los acompaña, una presencia constante, aunque nunca hayan visto nada extraordinario. Y eso en sí mismo es extraordinario, porque la verdadera espiritualidad no se encuentra en el espectáculo, sino en la conexión íntima con lo que nos rodea y al mismo tiempo nos trasciende. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay un patrón curioso en estos relatos, una secuencia invisible de causas y efectos, como si estas inteligencias celestiales siguieran un guión secreto. En muchos casos, las personas reportan un cambio repentino en su rutina, un retraso inesperado, un objeto que desaparece, una intuición que les hace cambiar su rumbo habitual. Solo más tarde se dan cuenta de que esto les ha alejado de un gran peligro. Esto nos lleva a reflexionar sobre el impacto de las pequeñas decisiones. Cada elección, por sencilla que parezca, puede formar parte de algo mayor, una sincronicidad, un punto de inflexión. Y quizás lo más hermoso de todo esto es darnos cuenta de que no estamos solos en este camino. Hay un apoyo constante, una red de seguridad espiritual que nos acompaña, incluso cuando no somos conscientes de ello. Y este apoyo se manifiesta no solo en las grandes liberaciones, sino también en los detalles más discretos de la vida cotidiana. Los ángeles no son figuras distantes en las nubes, están presentes en las sombras de la vida cotidiana. Son parte activa de esta sutil danza entre lo visible y lo invisible. Y cuando nos damos cuenta de esto, todo cambia. Nuestra mentalidad se expande, nuestro sentido de propósito se fortalece y comenzamos a vivir con mayor presencia, más fe y más atención a lo que realmente importa. Si todo esto resuena contigo, comenta a continuación. Eso tiene sentido para mí, porque cuando compartimos este tipo de experiencias o sentimientos, no solo validamos lo vivido, sino que también ayudamos a otros a ver aquello que quizá nunca han podido explicar. Era una mañana normal, de esas en las que todo parece fluir automáticamente. El cielo estaba despejado, el sol suave, y Ana, un nombre ficticio que usaremos aquí, salió de casa con la mente llena de pequeñas preocupaciones, una factura vencida, una cita de trabajo, el café que se acabó más rápido de lo habitual. Nada fuera de lo común. Cruzó la esquina de siempre, la misma acera, el mismo ritmo. Pero ese día, algo era diferente. Sin saber por qué, sintió una incomodidad. No era miedo ni dolor. Era una sensación interna, como si algo la sacara de su rutina, como si una parte invisible de su ser le dijera, mira a un lado, y lo hizo.
En el preciso instante en que giró la cabeza, vio un coche, saltándose un semáforo, el chirrido de los frenos, el grito de una mujer en la otra acera, el impacto esquivado por centímetros. Si Ana hubiera dado un paso más, habría estado allí, pero no estaba. Y la razón parecía no tener ningún sentido lógico. Más tarde, de vuelta a salvo, intentando comprender lo sucedido, todo volvió a ella en cámara lenta. Esa sensación inexplicable, el impulso de darse la vuelta, la pausa repentina, como si el tiempo se hubiera reorganizado en torno a su presencia. No vio a nadie, no oyó ninguna voz exterior, pero en su interior algo se movió con tanta fuerza que la apartó del camino del destino que se dibujaba en ese instante. Esta historia puede parecer insignificante comparada con las muchas otras tragedias que nos rodean, pero si la observas con más atención, te darás cuenta de la profundidad de esta escena, que nos protege en momentos en los que ni siquiera sabemos que lo necesitamos. ¿Quién está ahí, tras bambalinas, cuando el peligro nos acecha, silenciosamente? Es entonces cuando el misterio comienza a revelarse, y no de forma espectacular, sino con la delicadeza casi imperceptible de quien no busca aplausos, sino que simplemente cumple una misión silenciosa. Las historias de liberación a menudo siguen este mismo guión oculto, algo fuera de lo común, una pequeña interrupción en la secuencia prevista de eventos, una voz interior que susurra en medio del caos. La intervención angelical, en estos casos, no es como en las películas, con alas y destellos de luz. Es más como un cambio en el viento en medio de una tormenta, una fuerza que toca lo invisible, pero que transforma todo a su alrededor. Hay una verdad oculta que mucha gente pasa por alto. La verdadera espiritualidad no tiene que ser visual para ser real. Y cuanto más despertamos a esta percepción, más empezamos a ver las sutiles huellas que estos mensajeros dejan en nuestro camino. La intuición despierta, el escalofrío que surge de la nada, la sincronicidad que lo cambia todo. Estas son respuestas espirituales que a menudo se disfrazan de casualidad. La mentalidad moderna, tan centrada en la lógica y el control, a menudo desacredita estas manifestaciones. Pero basta con una experiencia como la de Ana para cambiarlo todo, porque cuando lo invisible toca nuestras vidas directamente, la transformación no es solo externa. Algo en nuestro interior cambia. Las decisiones se toman con mayor presencia. La prisa da paso a la percepción. Y, lo más importante, nace una nueva forma de confiar, ya no en la casualidad, sino en la presencia divina que camina a nuestro lado. Algunos dicen que son meros impulsos biológicos, otros que es el subconsciente intentando protegernos. Pero, ¿y si es más que eso? ¿Y si de hecho hay seres espirituales designados para guiarnos en momentos clave de nuestro camino? Si aceptamos esta posibilidad con el corazón abierto, empezamos a ver la vida de otra manera. Las pequeñas cosas cobran sentido. Los retrasos se convierten en protección, los cambios de planes en liberación, y nuestro camino se llena de propósito, incluso en las partes que antes parecían aleatorias. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando hablamos de ángeles, no nos referimos solo a figuras celestiales abstractas. Hablamos de una inteligencia activa, sutil y amorosa, que actúa con precisión tras bambalinas en nuestra historia. Y cuando podemos percibir este movimiento, comprendemos que ninguna coincidencia es realmente solo una coincidencia. Escribe en los comentarios: yo también estoy en este viaje, porque cuando compartes, conectas con una corriente de fe que supera cualquier explicación racional. Y a veces, eso solo basta para que alguien al otro lado de la pantalla se dé cuenta de que no está solo. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque quizás la pregunta más importante que podemos hacernos al hablar de ángeles es: ¿por qué no aparecen con claridad? ¿Por qué esta preferencia por lo sutil, lo invisible, lo casi imperceptible? La respuesta a esto nos lleva a una comprensión más amplia de nuestro propio camino espiritual. En muchas tradiciones antiguas existe una certeza común: el libre albedrío es sagrado. Los seres humanos tienen derecho a elegir su camino, incluso cuando esas decisiones conlleven riesgo, error o dolor. Los ángeles, como seres de luz que operan en otra dimensión de la conciencia, nunca fuerzan una decisión, no invaden, no imponen,
no presionan, susurran, tocan, suavemente, proponen con delicadeza un cambio de rumbo, y es por eso que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta. Ahí es donde entra el misterio. Un ángel puede mover una hoja en el suelo, causar un atasco de tráfico, inspirar a un desconocido a decir la palabra correcta, o incluso crear esa extraña sensación de que algo anda mal. Todos estos son mecanismos sutiles pero extremadamente precisos. No es teatro, no pretende impresionar. Su objetivo es proteger. Y es precisamente por eso que muchas de estas intervenciones parecen meras coincidencias, cuando en realidad son verdaderas revelaciones. Si los ángeles actuaran directamente, con toda su magnitud espiritual expuesta, el impacto sería tan grande que probablemente nos paralizaría. Piénsalo, ¿cuántas veces has sentido miedo a lo desconocido, incluso en situaciones seguras? Ahora imagina si una presencia celestial se manifestara ante ti, con toda su energía y luz. No sería acogedor, sería aterrador. Nuestro sistema emocional, mental y físico, todo reaccionaría con conmoción, y esto, lejos de ayudar, nos desconectaría aún más de la sensibilidad que necesitamos desarrollar. Por eso prefieren lo oculto, porque es ahí, en lo que parece pequeño, donde reside el verdadero poder de la transformación. Un ángel actúa con precisión, respetando nuestra libertad y guiándonos con amor. Y cuanto más receptivos seamos a estas señales, más capaces seremos de percibir que hay una inteligencia espiritual coordinando los detalles que, en el ajetreo de la vida cotidiana, de otro modo pasarían desapercibidos. Hay también una razón aún más profunda para este enfoque discreto, la expansión de la conciencia. Cuando un ángel nos salva sin que lo sepamos, nos encontramos ante una invitación silenciosa a reflexionar, replantear nuestras decisiones y mirar hacia nuestro interior. Una invitación a reconectarnos con algo más grande, con algo inmenso e invisible, pero que late en cada instante a nuestro alrededor. Y la verdad es que esta conexión no nace de pruebas materiales, nace de la percepción. El despertar espiritual ocurre cuando empezamos a vivir con mayor conciencia, cuando dejamos de actuar en piloto automático, cuando comprendemos que la vida tiene señales, pistas, mensajes ocultos en las situaciones más banales. Los ángeles forman parte de esta red de apoyo invisible, pero no vienen a demostrar su existencia. Vienen a recordarnos que nosotros también somos espíritu, que no estamos aquí solo para sobrevivir, sino para evolucionar, amar, sentir, aprender y sobre todo confiar. Esta confianza es fundamental y comienza en el momento en que nos detenemos a preguntarnos, ¿fue solo una coincidencia? Cuando la respuesta llega con un escalofrío, un nudo en la garganta, ese silencio que parece cargado de significado, entonces lo sabes, te ha conmovido y quizás ni siquiera lo notaste en ese momento. Pero ahora, al mirar atrás, todo cobra más sentido. Los ángeles no actúan para ser reconocidos, actúan porque es parte de su misión. Y la forma en que deciden guiarnos, siempre con respeto, siempre con amor, dice mucho del nivel de conciencia en el que operan. Es sutil, pero poderoso, invisible, pero transformador. Y esto en sí mismo es un mensaje sobre cómo lo sagrado decide manifestarse en este mundo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque a veces, solo con ponerlo en palabras, empezamos a ver lo que hasta ahora era invisible. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque si los ángeles no se revelan con palabras directas ni apariciones visibles, ¿cómo podemos saber que intentan comunicarse con nosotros? La respuesta, la mayoría de las veces, reside en los detalles. Son pistas, fragmentos, códigos que no se pueden descifrar con los ojos, sino con la intuición. Una de las señales más comunes, y también una de las más ignoradas, es ese escalofrío repentino, sin frío, sin viento, sin explicación física. Un escalofrío que aparece de la nada, dura, solo unos segundos, pero que provoca una sensación extraña. Es como si el cuerpo respondiera a algo invisible. Algunas personas dicen sentir este escalofrío segundos antes de que algo suceda. Otras lo dicen durante la oración o al escuchar una frase que parece cargada de verdad. No es solo un reflejo biológico, es una especie de percepción sutil,
una advertencia. Otra señal muy poderosa es la voz interior, y no me refiero a pensamientos aleatorios, sino a ese mensaje claro y directo que surge en la mente con tanta claridad que parece provenir de afuera. Puede ser algo simple como «mira ahora» o «no sigas ese camino». Y cuando la persona sigue esta guía, algo sucede, o mejor dicho, deja de suceder. Es en ese momento que nos damos cuenta de que algo o alguien nos está cuidando. Este tipo de percepción no la inventan quienes quieren creer en milagros. Es un ámbito de sensibilidad que existe, pero que ha sido adormecido en muchas personas por el ritmo acelerado de la vida actual. La prisa, la distracción constante, la sobreestimulación. Todo esto nos aleja del silencio interior donde se revelan estas señales. Y es precisamente en este espacio de presencia donde se manifiestan los ángeles. Y cuando hablo de cambiar de dirección sin razón lógica, no exagero. ¿Cuántas veces te has encontrado cambiando de ruta en el último minuto sin entender bien por qué? De repente, una calle parece equivocada, un lugar pierde su encanto, una intuición te lleva por otro camino y entonces descubres que has evitado un accidente, un atraco o un problema. No hay pruebas científicas de que haya sido intervención divina, pero tampoco podemos ignorar el impacto de esa decisión. Estos cambios inesperados, que parecen pequeños desvíos, a menudo son ajustes espirituales. Es como si alguien allá arriba recalculara tu ruta. Y lo curioso es que, cuando estas señales se manifiestan, siempre hay una pausa emocional. Algo en nuestro interior se aquieta. Nuestra respiración cambia, el tiempo parece ralentizarse y por un instante nos damos cuenta de que nos guía algo más grande. También hay quienes hablan de luces que parpadean en momentos puntuales, ruidos inusuales, un aroma que surge de la nada, una mariposa que aparece por la ventana en medio de una conversación importante. Puede sonar demasiado poético, pero cuando estas señales coinciden con momentos decisivos, cuando van acompañadas de esa profunda sensación de que algo está aquí, es imposible no considerar que hay inteligencia detrás. Todo esto requiere una nueva mentalidad, porque es muy fácil ignorar lo invisible cuando estamos condicionados a creer solo en lo tangible. Pero el despertar espiritual no ocurre cuando presenciamos milagros extraordinarios. Comienza cuando dejamos de llamar casualidad a aquello que tiene significado. Observar estas señales no se trata de volverse místico ni de escapar de la realidad. Se trata de integrar las dimensiones de la experiencia humana. Se trata de reconocer que, detrás de cada decisión, hay un campo vibratorio en funcionamiento, que detrás de cada encuentro hay sincronicidad, que detrás de cada sensación extraña puede haber un toque de lo invisible, queriendo prevenir un error, un accidente o el dolor. Y a medida que nos volvemos más sensibles a estas manifestaciones, nuestra relación con lo espiritual se vuelve más íntima, más espontánea. Empezamos a confiar no solo en los ángeles, sino en la vida misma. Comprendemos que no andamos al azar, sino en un viaje donde cada paso está acompañado por presencias silenciosas que solo desean nuestro bienestar. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque cuando reconoces estas señales en voz alta, aunque sea solo aquí en los comentarios, activas una conciencia que empieza a ver lo invisible con claridad. Y eso, en sí mismo, ya es un gran paso en tu camino. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque hay una realidad que muchos ni siquiera imaginan. Puede que un ángel te haya salvado, más de una vez, sin darte cuenta. Y lo más curioso es que en estos casos, la liberación ocurre de forma tan sutil, tan disfrazada de casualidad, que pasa desapercibida. Pero lo que hay detrás de esto es algo que puede transformar tu perspectiva de la vida. Piénsalo. ¿Cuántas veces has cambiado de opinión en el último segundo? ¿Has cancelado una cita a última hora? ¿Has decidido volver por otra ruta? ¿O has olvidado algo esencial en casa, lo que te ha obligado a regresar? Quizás en ese momento te irritó el contratiempo, pero más tarde, al enterarte de la noticia, al ver lo que podría haber pasado si hubieras seguido tu plan original, algo en tu interior simplemente lo comprendió. Y entonces llega ese escalofrío, esa sensación silenciosa que dice, has sido protegido. Estos momentos, aunque aparentemente ordinarios,
poseen una impresionante densidad espiritual. Son vacíos en la realidad donde lo invisible actúa con precisión. Porque a veces no se trata de evitar drásticamente el mal. A veces se trata de evitar que estés en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o de distanciarte de personas con energías pesadas, o simplemente de encaminarte hacia un encuentro que cambiará por completo tu camino. Es fácil pensar que todo es pura suerte, pero la suerte no es algo común. La suerte no tiene un ritmo tan preciso. La suerte no deja un rastro de paz tras una decisión aparentemente irracional. Cuando empiezas a percibir las señales con más claridad, comprendes que hay una fuerza mucho más inteligente que el azar operando a tu alrededor, una presencia que te observa, que respeta tus decisiones, pero que también interviene con suavidad cuando el peligro es mayor de lo que tu conciencia puede asimilar. Esta verdad oculta, que a menudo recibimos apoyo sin siquiera saberlo, tiene un profundo impacto en nuestra mentalidad, porque nos libera de la ilusión de control total y nos invita a una entrega más sutil. No es pasividad, es conciencia. Es esa sensación de que la vida se orquesta con una sabiduría que va más allá de la lógica humana. Y así, cada decisión, por pequeña que sea, puede ser un portal hacia la transformación. Al mirar atrás, ¿cuántas veces las cosas han salido mal porque algo arruinó tus planes? ¿Y si esos desvíos fueran en realidad redirecciones? ¿Has considerado alguna vez que lo que percibiste como frustración podría haber sido protección? ¿Que la decepción de ese momento fue en realidad una de las mayores bendiciones disfrazadas que has recibido? Es en este punto que el viaje espiritual se intensifica, porque una nueva forma de escuchar comienza a surgir en nosotros. Ya no se trata solo de escuchar la lógica, se trata de percibir lo que hay tras bastidores, se trata de confiar en esa intuición que insiste en advertirte incluso cuando intentas ignorarla. Se trata de respetar ese no sé por qué, pero no lo haré. Esta escucha, esta entrega, esta nueva forma de caminar, todo esto surge cuando comprendemos que los ángeles no siempre parecen visibles, pero siempre se hacen sentir cuando estamos atentos. Y esta es la verdadera invitación de la espiritualidad, afinar tu percepción hasta que lo invisible deje de ser invisible, hasta que la presencia se revele en la ausencia, hasta que reconozcas que las mayores liberaciones de tu vida no llegaron con ruido, sino con silencio. No llegaron con pruebas, sino con paz. No llegaron con explicaciones, sino con una profunda sensación de que alguien estaba ahí para ti. Comenta, aquí, yo también estoy en este viaje, porque cuando compartimos este tipo de percepción, expandimos la sensibilidad colectiva. Y quién sabe, quizás ayude a alguien a finalmente darse cuenta de que lo que llamaban una coincidencia pudo haber sido el toque sutil de un ángel. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque no basta con creer que estas señales existen, hay que aprender a percibirlas. Lo cierto es que las señales espirituales están en todas partes, todo el tiempo, pero la mayoría de la gente las ignora como si fueran invisibles, y no porque falten milagros, sino porque falta presencia, falta esa perspectiva más abierta y sensible que reconoce una respuesta en el silencio y una advertencia en detalle. El primer paso para empezar a percibir con más claridad es simple pero poderoso: silenciar tu mente. Parece obvio, pero ¿cuántas veces al día te permites realmente estar en silencio? La mayoría de nosotros vivimos en un ruido constante, no solo por sonidos externos, sino también por pensamientos ininterrumpidos, preocupaciones recurrentes y distracciones interminables. Y en medio de todo este ruido, se pierde la voz de lo invisible, porque los ángeles no gritan, susurran, y para escuchar un susurro, necesitas silencio. Este silencio no es solo la ausencia de sonido, es una quietud interior, un estado donde estás plenamente presente en el momento, sin intentar controlarlo todo, sin necesidad de comprenderlo todo. Cuando te sitúas en este estado de escucha profunda, algo cambia. El tiempo se ralentiza, las sensaciones se intensifican y empiezan a aparecer mensajes sutiles donde antes parecían rutinarios. La segunda clave es confiar más en tu intuición. Y aquí debo ser sincero, la intuición no es superstición, no es algo demasiado místico,
La intuición es una inteligencia refinada, una percepción más allá de la lógica que capta los movimientos antes de que ocurran. Es esa sensación de sé que no sé por qué, pero lo sé. Y cuando aprendes a escuchar y respetar este tipo de sentimiento, entras en un flujo de decisiones más alineado con tu verdad espiritual. Mucha gente desconfía de su propia intuición porque les han enseñado a desconectarse de ella. La sociedad sobrevalora la lógica, la racionalidad y los datos. Pero hay cosas que no encajan en los diagramas. Hay decisiones que no tienen sentido en la mente, pero que tienen perfecto sentido en el corazón. Y los ángeles casi siempre usarán este canal, la intuición, para guiarte. No te darán un mapa, pero te darán una idea clara de que algo debe evitarse o seguirse, y lo sentirás en tu cuerpo, en tu alma. Parecerá sutil, y lo es, pero también se sentirá bien, y eso es lo más importante. Otra clave para notar las señales es prestar más atención a tu entorno. Parece simple, pero la mayoría de las personas no ven lo que tienen frente a sus ojos. Están tan distraídos, tan en piloto automático, que se pierden los detalles, y los ángeles operan en los detalles. A veces es un animal que actúa de manera extraña. Otras veces es una canción que comienza a sonar justo cuando estabas pensando en algo específico. Podría ser una conversación que escuchas por casualidad, pero trae exactamente la respuesta que necesitabas. Podría ser un retraso que te irrita, pero luego resulta ser un regalo. Nada de esto es casualidad. Todo tiene un lenguaje. Y cuando comienzas a prestar más atención a tu entorno, a los pequeños movimientos a tu alrededor, comienzas a comprender este lenguaje silencioso. Finalmente, ábrete a lo invisible. Esto es quizás lo más desafiante, porque implica soltar la necesidad de control absoluto. Significa aceptar que no todo se puede demostrar, que no todo necesita explicación para ser real. Abrirse a lo invisible es como caminar con los ojos del alma más atentos que los del cuerpo. Es aceptar que existe una realidad paralela y sutil que se entrelaza con la nuestra en todo momento. Una realidad hecha de señales, presagios, presencias que no se ven pero sí se sienten. Esta apertura no se da de la noche a la mañana, se cultiva, es una postura, una decisión, una rendición. Y cuanto más te pones en este estado de escucha, más aparecen las señales, porque en realidad siempre han estado ahí. Simplemente has sintonizado la radio de tu alma en una frecuencia diferente. Cuando te ajustas, cuando te sintonizas, cuando te alineas, todo empieza a tener sentido. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque con solo reconocer esto con palabras, ya estás abriendo un nuevo espacio dentro de ti. Un espacio donde lo invisible finalmente puede escucharse con claridad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque una de las mayores ironías de este viaje espiritual es darme cuenta de que las señales nunca han dejado de aparecer. Simplemente hemos dejado de verlas. Y lo curioso es que esto no ocurre por malicia ni por ignorancia deliberada. Sucede por exceso, demasiado ruido, demasiada distracción, demasiada actividad mental. La vida moderna nos empuja a un modo automático, donde todo necesita resolverse rápidamente, donde el silencio es incómodo y donde estar presente parece un lujo. Y es precisamente en este ritmo acelerado que la sensibilidad espiritual se disuelve. Siempre estamos a toda prisa, saltando de una tarea a otra, de un pensamiento a otro, de una notificación a otra. Y en este movimiento frenético nos desconectamos de lo que nos rodea y aún más de lo que llevamos dentro. Conectar con lo invisible requiere pausa, y pausar se ha convertido en sinónimo de perder el tiempo. Por eso muchas personas pasan toda su vida rodeadas de señales y nunca las perciben, porque sus mentes siempre están en otra parte. Es como intentar escuchar una suave melodía en medio de una calle ruidosa. El sonido está ahí, pero no lo oyes. Los ángeles hablan al alma, no a los oídos. Tocan lo íntimo, no lo obvio. Y si eres insensible a la prisa, a la racionalidad excesiva, a la necesidad de control, perderás la oportunidad de darte cuenta de que no estás solo, que alguien o algo intenta mostrarte un camino mejor, un desvío necesario, una decisión más ligera, y esta desconexión
va más allá del simple cansancio. Se transforma en una mentalidad, una forma de ver el mundo donde todo necesita ser explicado, comprobado, cuantificado, y lo que no encaja en esta lógica se descarta. Lo invisible se vuelve irrelevante, lo sutil se convierte en invención, lo simbólico se trata como un sinsentido, y así poco a poco la espiritualidad queda relegada a los rincones de la existencia, y con ella también desaparece nuestra capacidad de guiarnos hacia algo más grande. Pero lo más peligroso de todo esto es que esta mentalidad crea una falsa sensación de seguridad. La idea de que si no lo veo no existe, si no lo entiendo, no es real. Y esto nos debilita, porque el alma necesita conexión, necesita algo más allá de lo que se ve a simple vista. Necesita saber que hay un propósito, que hay dirección, que no vagamos sin rumbo. Cuando se ignora esta dimensión, nace el vacío, esa sensación de buscar siempre algo, pero nunca sentirse completo. Por lo tanto, el despertar espiritual siempre es un proceso de desaceleración. Es como quitarse los auriculares después de mucho tiempo y darse cuenta de que había una sinfonía afuera. Es reconectar con el ahora, con el instante, con lo que no necesita ser comprendido para ser verdad. Y a partir de ahí, todo empieza a cambiar. Las decisiones adquieren un nuevo significado, las emociones se aclaran, los encuentros cobran significado y las señales que siempre estuvieron ahí finalmente se hacen visibles. Pero no creas que ocurre por arte de magia. Esta reconexión requiere práctica, conciencia y fuerza de voluntad. Requiere valentía para reducir el ritmo en un mundo que idolatra la prisa. Requiere humildad para reconocer que no lo sabemos todo, que necesitamos ayuda, que necesitamos estar abiertos a la guía. Y esta apertura es un portal, una invitación para que lo invisible comience a manifestarse gradualmente, con mayor intensidad. Los ángeles no entran a la fuerza, esperan a que los invites. Y esta invitación no necesita ser verbalizada, solo necesitas estar dispuesto a ver con otros ojos, a sentir con un corazón más atento, a escuchar con mayor atención, porque cuando empiezas a vivir con esta sensibilidad, te das cuenta de que nunca estuviste solo, que en muchos momentos, cuando todo parecía perdido, alguien te sostenía la mano sin que lo vieras. Y aunque la vida siga llena de desafíos, la sensación de caminar con esta conciencia lo transforma todo, porque empiezas a confiar, no ciegamente, sino profundamente. Empiezas a reconocer que hay inteligencia en las demoras, sabiduría en los cambios de rumbo, amor incluso en el dolor, y esta confianza no proviene de libros ni teorías, proviene de la experiencia, de la percepción, desde el momento en que decides que ya no ignorarás lo que sientes solo porque no puedes explicarlo. Comenta aquí, eso tiene sentido para mí, porque cuando verbalizas lo que sientes, aunque sea en pocas palabras, envías una señal a lo invisible, y quizás eso solo baste para que las siguientes señales se revelen con mayor claridad. Ahora quiero profundizar aún más en este tema, porque cuando empezamos a darnos cuenta de la presencia de estas señales espirituales en nuestra vida diaria, surge inevitablemente una pregunta que lo cambia todo. ¿Aún hay ángeles entre nosotros? Y la respuesta, aunque no viene con pruebas visibles ni registros tangibles, se presenta de una manera que trasciende cualquier explicación lógica, porque no es lo que ven los ojos, sino lo que reconoce el corazón. Sí, los ángeles siguen entre nosotros, y no solo están presentes, sino que actúan entre bastidores, mientras duermes, mientras conduces, mientras crees que estás solo. Actúan cuando te sientes frágil, confundido, al borde de una decisión importante. Actúan incluso cuando te sientes indigno, aislado de la espiritualidad, perdido en medio del caos, porque su misión no es juzgar, es proteger, es guiar, es susurrar dirección cuando todo parece ir a la deriva. Quizás estés aquí ahora, escuchando esto, porque ya te salvó uno de ellos y aún no te has dado cuenta. Quizás ese retraso que maldijiste, ese objeto que te hizo volver a casa, esa intuición que te hizo cambiar de ruta en el último minuto, quizás todo esto fue orquestado por un ángel que estaba ahí mismo, muy cerca,
sin necesidad de aparecer, porque aparecer no es su trabajo es cuidar, y lo hacen con una precisión que solo el plano espiritual puede ofrecer. Esta conciencia no nace del miedo ni de la obligación, nace de la presencia. Cuando te vuelves más presente en tu propia vida, empiezas a darte cuenta de que no estás solo. Empiezas a sentir que hay algo o alguien que te guía con amor. Esto no significa que todo será fácil, que los problemas desaparecerán o que no habrá más dolor. Pero sí significa que incluso en el dolor habrá dirección, habrá consuelo, habrá una señal. Es una verdad oculta, a menudo ignorada, pero que transforma por completo nuestra mentalidad cuando la reconocemos. No estamos aquí abandonados al azar. Existe, en efecto, una red de apoyo espiritual. Existe, en efecto, una inteligencia divina que guía los pasos de quienes se dejan guiar. Y los ángeles son parte viva de esta red. Son como brazos de luz, extendidos en medio de la oscuridad. Y cuando aceptamos esta ayuda, incluso sin comprenderla del todo, algo en nuestro interior cambia. Es como si el alma respirara aliviada, como si por fin hubiéramos dejado de luchar solos, porque una de las mayores ilusiones de la vida moderna es la idea de que la verdadera fuerza reside en no depender de nadie, en tener todas las respuestas, en controlarlo todo. Pero la verdadera fuerza reside en reconocer que necesitamos ayuda, que formamos parte de algo más grande, que no tenemos que cargar con el mundo a cuestas, y que no hay debilidad en pedir ayuda incluso de lo que no vemos. Esta conciencia espiritual no necesita religión, necesita sensibilidad, apertura, honestidad con uno mismo. Y cuando esta puerta se abre, las señales se intensifican, los encuentros cobran más significado, las demoras cobran sentido, el dolor revela sanación, los sueños traen mensajes, y la vida, que antes parecía desconectada, comienza a alinearse de maneras sorprendentes. Los ángeles siguen entre nosotros y, más que eso, siguen cumpliendo su silenciosa misión cada día para todos aquellos que aún tienen algo que vivir, algo que aprender, algo que transformar. Puede que no veas alas, puede que nunca escuches una voz celestial, pero si en algún momento de tu vida has sentido que algo te salvó de un peligro inesperado, que algo te guió hacia lo que parecía imposible, o que alguien te inspiró a seguir adelante, incluso cuando todo te decía que pararas, entonces te ha tocado esta presencia. Comenta, aquí yo también estoy en este viaje, porque cuando reconoces esta presencia, incluso con palabras sencillas, permites que se acerque aún más, y en ese gesto, tu viaje se entrelaza con lo invisible de una manera que lo cambia todo, silenciosa, pero profundamente. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoció el valor de esta conversación, y por eso te invito, con un toque de humor, a suscribirte al canal, porque si este contenido te conmovió de alguna manera, si te hizo reflexionar, recordar, o incluso darte cuenta de algo que llevabas dentro esperando a ser visto, entonces este es el espacio ideal para que continúes este viaje. Por favor, dale me gusta, no como un gesto automático, sino como señal de que se ha producido esta conexión. Esto realmente ayuda a mantener este tipo de mensaje vivo y accesible para más personas que también buscan significado, dirección y respuestas silenciosas. Y si este vídeo te ha hablado hasta el final, escribe en los comentarios, este mensaje era para mí. De esa manera sabré que hemos llegado hasta aquí juntos, y eso, para mí, marca la diferencia. Hay un video aquí que complementa este tema y podría aclararlo aún más. Haz clic y continúa conmigo. Nuestra conversación aún no ha terminado.